En este video vamos a trabajar una distribución continua de carga, ¿verdad? Que está distribuida en un disco, ¿verdad? Entonces, este disco radio R va a contener carga en toda su región, va a tener una densidad uniforme que vamos a llamar sigma, porque esa es, ¿verdad?, la cantidad de carga por unidad de área, ¿verdad?, de todo el disco. Y vamos a querer calcular el campo que produce esta distribución de carga sobre el disco a una instancia Z, ¿verdad?, en un punto P, ¿verdad?, sobre el eje de simetría del disco, sobre el centro del disco. Entonces, vamos a tratar de usar el problema pasado para tratar de trabajar este. Vean que una forma, ¿verdad? El problema pasado se parece mucho. Eran anillos, ahora es un disco, y yo puedo usar anillos para recrear el disco, ¿verdad? El único inconveniente es que nuestros anillos, ¿verdad? Yo podría decir que aquí hay un anillo, ¿verdad?, a una instancia R mayúscula, donde este ancho, ¿verdad? El problema era que los anillos que trabajamos antes, bueno, el anillo que trabajamos antes no tenía ancho. Entonces, lo que voy a decir es que este anillo prácticamente no tiene ancho, pero tiene un ancho infinitesimal, ¿verdad? O sea, el ancho es despreciable. Es un ancho muy, 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 muy pequeño, ¿verdad? Pero si sumamos un montón de anchos muy, 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 muy pequeños, ¿verdad?, recreamos todo el disco a partir de anillos. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar el campo como hicimos antes. Ahora esta vez sí vamos a usar simetría únicamente. Vamos a ver que, ¿verdad?, porque cada punto en el disco tiene un punto opuesto, tiene simetría axial. Entonces el campo que produce este punto va a ser contrario al campo que produce este otro punto y se van a cancelar los componentes radiales y solo va a quedar el componente de Z. Pero tiene exactamente la misma simetría que el anillo, entonces solo vamos a sacar el componente en Z de una vez, no vamos a considerar computación directa, ¿verdad?, esta vez. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el componente en Z del campo. Disculpen. Sacar el componente del campo, ¿verdad?, que solo va a ser el componente en Z. En la dirección Z. Y ese va a ser el campo del anillo, va a estar, del disco, va a estar siempre alineado en el eje Z. Yo sé que la fórmula general, ahora que tengo una distribución en dos dimensiones, va a ser la constante eléctrica, ¿verdad?, por el de Q, que este de Q puedo reemplazarlo por sigma de A, ¿verdad?, porque yo digo, ¿verdad?, si yo agarro uno de estos anillos infinitesimales, ya no voy a tener, antes como no estamos considerando ni siquiera un ancho infinitesimal, ¿verdad?, toda la carga se distribuye en una dimensión, pero ahora no, ahora toda la carga se va a distribuir, ¿verdad?, en toda esta superficie del anillo, correcto. Entonces en toda esa superficie lo que voy a hacer es decir, ok, hay una carga infinitesimal aquí asociada de Q que está distribuida por toda esa sección del anillo que tiene un área infinitesimal porque tiene un ancho infinitesimal, como podemos ver aquí. Y vamos a integrar, ¿verdad?, para distintos anillos en distintas regiones. Entonces estoy integrando aquí para un anillo a una instancia R. Después yo voy a agarrar un anillo, ¿verdad?, con ancho infinitesimal a una instancia menor, no sé, R, ¿verdad?, arbitraria. Y este anillo también va a tener un ancho infinitesimal que va a provocar que tenga un área infinitesimal, ¿verdad? Entonces voy a sacar la contribución al campo de cada uno de esos anillos con anchos infinitesimales y voy a sumarlos todos desde el centro hasta, ¿verdad?, el de mayor radio, ¿verdad?, que sea el que está a una mayor distancia del centro, sea este, el anillo más externo del disco. Entonces, haciendo eso, yo veo que lo que voy a integrar, ¿verdad?, voy a ir sumando anillos a distintas posiciones del radio, correcto. Entonces, lo que quiero hacer con esto, ¿verdad?, es reemplazar
el lambda que teníamos antes, ahora vamos a usar un sigma. Quiero ver cómo se ve este sigma, ¿verdad? Sabemos que es la carga que se distribuye por unidad de ese área infinitesimal de cada anillo. Y en esta ocasión, como les dije, lo que hace infinitesimal el área es el ancho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área de ese anillo? Bueno, tenemos que multiplicar la medida de la circunferencia del anillo, que es 2pi r, porque r va a estar variando dependiendo de cuál anillo yo esté agarrando, si es más el de más afuera, el de más adentro. Entonces esta circunferencia va a ser 2pi r por el ancho, que es un ancho en la dirección infinitesimal, como dijimos antes, es un dr. Entonces el área infinitesimal va a ser 2pi r de r. Y ya convertimos, ¿verdad? Porque cuando reemplazamos mi dq aquí arriba, yo digo, mi dq es sigma por dA, pero integrar en el área no sé bien cómo es la dependencia, ¿verdad? Cómo integro respecto al área los vectores de separación. Entonces yo prefiero ponerlo en una dimensión, ¿verdad? Yo convierto esto por esta fórmula, 2pi sigma r de r. Y ya es una expresión para la carga que ya me depende del radio, y eso sí me sale explícitamente en la fórmula. Entonces integro y me sale la constante eléctrica. Podemos sacarlo una vez. De hecho, podríamos sacar el 2pi sigma también de una vez. Hagamos eso. Entonces, 2pi sigma. El radio se queda claramente adentro, ¿verdad? Porque ¿verdad? Me depende de la distancia radial. Entonces, adentro me queda un r de r. Todo eso entre la distancia de separación al cuadrado por ¿verdad? ¿Verdad? La dirección con el vector unitario. Pero recordemos, ¿verdad? Que mi vector unitario esta vez ya sabemos para dónde va a apuntar el campo gracias a la simetría. Entonces sabemos que va a apuntar en z. De hecho, yo pude haber sacado también ese z a la integral. Vamos ahí. Ahora después lo sacamos. Y este r, ¿verdad? Está asignado a la distancia de separación que hay entre un elemento de carga hasta el punto donde yo quiero calcular el campo. Entonces, si estoy agarrando este anillo de acá, lo voy a colorear con anaranjado, todo este anillo de acá. Entonces, la distancia de este elemento de anillo hasta el punto P va a estar dado por este vector que voy a dibujar en morado, fucsia. Esto desde acá hasta acá. Esto es mi R cursiva, ¿verdad? Entonces vean que esa recursiva es la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde un cateto es z y otro cateto es esta distancia, que es el radio, la posición desde el centro de a donde se ubica mi anillo, ¿verdad? Que estoy tomando, mi anillo arbitrario de carga, que en este caso es R, ¿verdad? Que es la distancia que estoy variando, y estoy variando distintos R's para tomar distintos anillos y voy a sumarlos todos dentro de esa integral. Entonces esta distancia de separación al cuadrado no es más que, ¿verdad? R a la 2 más Z a la 2. Sin embargo, vean que yo tengo que tomar el componente en Z, el campo, y para tomar el componente en Z aquí estaríamos agarrando el campo total, ¿verdad? Entonces deberíamos multiplicarlo por un coseno, ¿verdad? Esto acá es el campo coseno de un ángulo teta. Entonces, hacer campo para el coseno, y el coseno me va a depender, ¿verdad? De las distancias, porque yo, como les dije antes, yo estoy agarrando este coseno, pero ¿verdad? No puedo dejarlo en términos de coseno porque aquí hay una dependencia y no podría sacarlo de la integral. Entonces veamos a ver quién es la dependencia con las coordenadas, ¿verdad? Los vectores de fuente y los vectores, las distancias de fuente y las distancias de campo. Entonces igual veamos el argumento de simetría. ¿Verdad? Este lado del anillo, como bien dijimos antes, va a generar un campo en esta dirección, pero este otro lado va a generar un campo en esta dirección. Entonces solo quedan los componentes en Z del anillo, que es lo que estoy buscando.
Entonces me va a dar un ángulo acá teta, ¿verdad? Voy a dibujar el otro vector para ver el ángulo opuesto por el vértice, ¿verdad? Entonces este ángulo teta, sé que el componente en z me va a dar el coseno, ¿verdad?, de la hipotenusa. Estoy dibujando acá, sería este ángulo acá. Claramente ese componente es un poco más pequeño. Vamos a hacerlo para que coincida. Ahí está. Ese componente ahí. Entonces este componente, vean que si yo lo dibujo, coincide con la línea recta en z. Este ángulo es opuesto por vértice con este, entonces yo puedo agarrar este ángulo que es también igual a teta. Entonces coseno de teta me queda z, que es el adyacente entre todo esto, ¿verdad? Que eso es, voy a quitar el z ahí porque lo estoy repitiendo para que sea claro que esa hipotenusa es R recursiva, que, ¿verdad?, tiene como cateto z y R. Entonces la magnitud de esto, ¿verdad?, la medida de esa hipotenusa va a ser raíz de ¿verdad?, z a la 2 más r a la 2. Entonces coseno de teta me queda igual a z entre r a la 2 más z a la 2. Le saco raíz a todo esto. Entonces ya tenemos toda esa integral. Podemos poner todas las cosas, ¿verdad?, ya todas las cosas constantes listas afuera. Entonces pongo 2pi sigma constante eléctrica, la z también sale, por el vector unitario que también es constante en esta integral, e integro r de r, todo eso entre r a la 2 más z a la 2, todo eso a la 3 medios. Entonces vean que esto, ustedes van a hacer una sustitución bastante sencilla, ¿verdad? Que este r a la 2, bueno, ese r a la 2 voy a poner el nombre u. Entonces 2r de r va a ser igual a du. Puedo cambiar los límites de integración, etc. Pero antes quiero ver de dónde lo integro, ¿verdad? Vean que, como les dije antes, yo estoy agarrando anillos que están adentro del cuerpo del disco y sumando todos esos anillos, ¿verdad?, que componen el cuerpo del disco, desde el 0 hasta el anillo más externo, que está en la posición R mayúscula. Y como estamos integrando respecto a la posición radial de un anillo arbitrario, entonces sumo desde 0 hasta R mayúscula. Entonces, y nada más queda, lo único que nos queda es integrar eso. Integrando eso, para no gastar mucho el tiempo, me queda que esta integral me da lo siguiente. Esto va a ser igual el campo del disco es igual a 2pi sigma KE z, efectivamente en la dirección z, ¿verdad?, como dijimos al principio, ya me da la naturaleza vectorial del campo, por 1 entre z menos 1 entre r a la 2 más z a la 2, raíz de esto. Entonces eso me da la integral si hacemos esta sustitución de acá. Entonces, vean que ya todo me queda en términos de R mayúscula, que es el valor del, ¿verdad?, el radio total del disco, y de Z, que es la distancia de separación, que eso es lo que, ¿verdad?, ponemos datos ahí si queremos averiguar un punto en específico. Pero lo que hicimos fue básicamente encontrar el campo, ¿verdad?, de un disco agarrando anillos infinitesimales y sumando cada una de sus contribuciones. Ahora que tenemos el disco, tratemos de analizar varias cosas. Bueno, primero podemos simplificar un poco más la expresión. Este 2pi se cancela con el 4pi que aparece en el denominador en la constante, entonces podemos ponerlo como
simplemente sigma entre 2 epsilon 0, ¿verdad? El z techo que sale ahí, 1 entre z menos 1 entre r a la 2 más z a la 2. Ahora veamos comportamientos límites, ¿verdad? Eso significa qué pasa cuando, no sé, voy a extender mucho el r, el radio. Entonces voy a decir, ok, ¿qué pasa cuando digo r va a ser mucho más grande que z? O sea, si yo me pongo en un punto en z, pareciera que estoy viendo un disco gigantesco, ¿verdad? Entonces, disco, ¿verdad? Más bien para dibujarlo aquí abajo. Entonces, en esta situación lo que pasaría es, incluso voy a hacer que se salga totalmente el rango de visión. Es tan grande que no vemos dónde llega la curvatura. Podemos sacar más disco por acá. Entonces, un punto Z, que está aquí, una instancia del disco. Este punto Z ve campo casi que por todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando el radio es mucho más grande, ¿verdad? Y sigue, se extiende, que Z, lo que va a estar pasando es que este punto va a haber campo por todo lado, básicamente. Veámoslo matemáticamente para hablar un poco más al respecto. Matemáticamente lo que vamos a hacer es sacar el Z, ¿verdad? A factor común, o mejor dicho, vamos a sacar el R a factor común. Vamos a ver que un término al cuadrado de Z entre R se va a despreciar, porque va a ser un valor muy pequeño. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a terminar de borrar esto. Entonces hagámoslo. Saquemos el R a factor común de acá. Entonces me queda que, ¿verdad? El disco es igual a sigma entre 2 epsilon 0 por z techo por 1 entre z menos, voy a sacar el r factor común, me sale el r acá, raíz de 1, pero si saco ese factor común me queda z a la 2 entre r a la 2, todo es entre 1. Correcto. Entonces, vean que este término de acá, ¿verdad? Z a la 2, R a la 2 va a ser muy pequeño, ¿verdad? Esto de acá es tan pequeño porque estoy elevando el R al cuadrado, lo cual lo hace mucho más grande. Es que lo puedo despreciar, puedo decir que tiende a 0. Entonces, si ustedes quieren pueden hacer, ¿verdad? Una expansión de Taylor a primer orden. Van a ver que resulta lo mismo. Entonces raíz de 1 me va a dar 1 y esto queda simplemente como ponemos acá, el disco es igual a sigma entre 2 epsilon 0 z techo por 1 entre z menos 1 entre r, ¿verdad? Simplemente. Ahora si yo multiplico eso, ¿verdad? Puedo multiplicar el z que está afuera por cada uno de los términos de adentro. Entonces me queda sigma entre 2 epsilon 0 z techo por z, ¿verdad? Z entre z me da 1 menos, ¿verdad? Z entre R. Pero volvemos al mismo argumento. R es muy grande comparado con Z. Entonces R va a dividir este factor demasiadas veces hasta que me quede un número, ¿verdad? Entre 0 y 1 muy pequeño. De hecho, veamos, ¿verdad? Si reescribimos esta ecuación, lo que estamos diciendo es básicamente, ¿verdad? Que Z entre R es mucho menor que 1. Entonces esto es tan pequeño que podemos decir que va a 0. Correcto. Entonces al final me queda que el campo sigma entre 2 epsilon 0 en la dirección Z es el campo del disco, ¿verdad? En esta condición donde el R es demasiado grande. Vean algo interesante, este campo es constante, ¿verdad? Eso va en la línea con lo que estaba diciendo antes, para un punto, ¿verdad? Que está a una instancia Z,
el disco va a parecer enorme, ¿verdad? Va a parecer tan grande que el punto lo ve prácticamente infinito. Y uno no puede escapar de un campo, ¿verdad? De un objeto infinito. Si este punto, voy a dibujar por acá, si este punto se empieza a mover para acá, ¿verdad? Y quiere ir a ver a dónde hay más campo, bueno, voy a decir que el R es inmenso, de tal manera que para donde sea que yo me mueva aproximadamente, ¿verdad? No se va a ver la curvatura del disco nunca se va a ver cuando termine el disco. Entonces esto sigue al infinito. Entonces conforme este pequeño punto se mueva, él va a seguir viendo disco por todo lado que él vaya. Él no se va a poder escapar del campo del disco. Por eso es que el campo es constante, no decrece conforme yo me alejo. Vean que casi siempre los campos dependen de el punto donde yo los mido. Entonces, entre más yo me alejo del campo, más se va a atenuar. En cambio, este campo no. Entre yo más me alejo, lo que va a pasar es que me voy a alejar cada vez más del disco y yo voy a seguir viendo disco en todas direcciones. ¿Verdad? Localmente, que yo tenga ¿verdad? El punto aquí, yo veo disco por todos lados. Entonces, si yo subo, ¿verdad?, a un nuevo punto, va a seguir viendo disco por todos lados. Esto es idéntico acá, ¿verdad?, donde estoy viendo un campo por todos lados, que acá, donde sigo viendo campo por todos lados, ¿verdad? Yo no me puedo escapar. Este punto no se puede escapar del campo. Entonces siempre va a sentir una misma magnitud del campo, que es sigma entre 2 epsilon 0. De hecho, cuando veamos ley de Gauss, este es el campo para un plano infinito, ¿verdad? Entonces, un disco con un radio enorme va a tener un campo aproximadamente igual, ¿verdad? Al campo de un plano infinito.